Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo. Hoy es lunes y hoy estamos a un día de que Uruguay juegue en Venezuela. Y como siempre que tenemos partido de eliminatorias, en este programa que es de deporte pero también es de otras cosas, nos tomamos la libertad de dar por inaugurado el espacio del día de hoy, que se llama No mezcles fútbol con política, algo que le han dicho mucho a Martín Rodríguez en su vida. Y a lo cual le ha hecho caso omiso, como siempre. Bueno, sí, yo escuchaba muchos programas deportivos en mi, no sé, adolescencia, ponele, y en general, cuando se bordeaba algún encare que no fuera hacia el lateral derecho le pegó bien, o si siempre aparecía la voz de un cronista deportivo de esos, con valores y principios, que decía, no mezclemos política con fútbol. Con fútbol ni con ningún otro deporte, pero especialmente con fútbol. En un país en el que en la UF ha habido presidente de apellido Valle, pero bueno. En la AUF y en otros lados, También. como en el país. Pero bueno, acá estamos para hablar un poco, siempre hablamos de el rival que se le viene a Uruguay en términos políticos, y vamos a recibir a Ariel Bergamino, embajador uruguayo en Cuba durante 7 años, también vicecanciller en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y que sigue atentamente, a partir de su actividad, la situación en Venezuela estos últimos años. Ha sido partícipe de algunas instancias que nos parece interesante repasar. Así que bienvenido, Ariel, y muchas gracias por estar en Por Decir Algo. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por la invitación a un programa donde, bueno, se habla de fútbol y de otras cosas, ¿no? Es un placer para mí compartir este rato con ustedes, con la audiencia. Ariel, sabemos, obviamente, tu parte política. ¿Tenés una parte futbolera? ¿Te gusta el fútbol o no es parte de tu vida? Sí, me gusta el fútbol, aunque practicándole fue un desastre, ¿no? De niño soñaba con ser número 10 de la selección uruguaya, y de Nacional, por cierto, pero la vida me llevó por otros caminos, ¿no? Ariel, ahora la 9 de Nacional está libre, no sé. No, ya no estoy en edad, digamos así. A mí me tocó ser hincha fanático de Nacional en la década del 60, ¿no? Cuando Nacional tenía un gran equipo, pero objetivamente Peñarol era el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, el recuerdo que tengo de aquella época es de una enorme pasión, pero también de frecuentes frustraciones. Ariel, vos sos rochano, ¿no? Exactamente, además era eso también, ¿no? Ser hincha de un equipo al cual yo no veía domingo a domingo, ¿no? Es decir, no había transmisiones televisivas, yo vivía en el interior del país, venía 1, 2, 3 veces por año a Montevideo, pero el estadio no figuraba en la agenda de paseos que organizaban mis padres, ¿no? Entonces era ser hincha de algo que nunca había visto nunca había visto, pero al mismo tiempo que ganaba, pero los partidos que tenía que ganar los perdía, que era contra Peñarol, ¿no? Y acá me surge el relator radial. ¿A qué relator escuchabas allá en Rocha? Y se escuchaban dos, se escuchaban Carlos Solé y Heber Pinto, ¿no? A veces llegaban, en fin, la transmisión, en fin, podía captar la transmisión de Lalo Fernández en Radio Sport, creo, pero eran esos, ¿no? Yo la primera vez que entré al Estadio Centenario fue en el año 1974, cuando me vine a estudiar a Montevideo, y como además con otros compañeros rochenses, ¿no? En fin, nos daba un poco de miedo ir a un clásico porque mucha gente, porque, ¿viste? Esas cuestiones que a veces tenemos los complejos de Canario, digamos, ¿no? Los complejos que tenemos, los que venimos del interior a Montevideo. Entonces, para probar, para conocer el estadio, para verlo,
optamos por ir en barra a ver un partido Liverpool y Wanderers, ¿no? Entonces, bueno, ahí fuimos, un partido tranquilo, ¿no? Con el estadio con poca gente, ¿no? Ese fue nuestro primer contacto con el Estadio Centenario. Después sí nos animamos a ir a algún clásico, ¿no? Pero bueno, paso a paso. 1974, entonces, primer partido que fuiste al estadio. Exactamente, sí, con 19 años. Claro. Tenías ahí el único jugador de Rocha que jugó un mundial, jugaba en Liverpool en esa época y jugó el mundial del 74, que era Denis Millar. Denis Millar, sí, bueno, sí, lo conocíamos, por cierto, era un poco mayor que nosotros. También había otro jugador que jugó en Peñarol y que luego desarrolló buena parte de su carrera en Austria, que era Alberto Martínez también, ¿no? Eran los dos jugadores, digamos, emblemáticos de Rocha en el fútbol nacional e internacional. Pero reitero que como rochenses, nuestro principal anhelo, era salir campeones del Este en el torneo de OFI, ¿no? Y en especial ganarle a Maldonado. La rivalidad futbolística entre Reggio y Maldonado, no nos importaba perder con 33 o con Lavalleja o con Cerro Largo, pero con Maldonado eran los clásicos, ¿no? Ganarle a Maldonado, aunque después perdiéramos todo lo demás, era nuestra gran satisfacción como rochenses. Esa relación de amor y odio que existe entre nuestros departamentos, ¿no? Ariel, y después como político y sobre todo en tu trabajo en la Cancillería, siempre se dice esto de que el fútbol es una especie de embajador del país afuera, que los jugadores de fútbol son embajadores de Uruguay en el exterior. ¿Cómo fue ese vínculo? Por ejemplo, te tocó la época del Mundial de Rusia, esas grandes cenas que se hacen para decirle a empresarios y políticos: che, mirá que estamos jugando al fútbol, pero también tienen que venir a la playa y a comprar vacas. ¿Cómo funciona eso? Sin duda alguna, el fútbol siempre ha sido, bueno, un emblema de nuestro país, ¿no? Sin duda, ¿no? Y el desempeño deportivo, futbolístico, bueno, de Uruguay y de algunos equipos uruguayos siempre, sí, es una carta de presentación en el exterior. Yo recuerdo claramente una misión que realizamos a China en el año 2018 con Lucia Topolanqui en su calidad de vicepresidenta de la República, ¿no? Año 2018. Y en todas las reuniones que manteníamos, bueno, salía el tema del fútbol, ¿no? En fin, y claro, Uruguay, en la década del 2010 al 2020, bueno, Uruguay tuvo una enorme presencia internacional, ¿no? El desempeño en el Mundial del 2010, en fin, saltó el tema. Y bueno, y a nosotros nos llamaba la atención, incluso lo comentábamos con Lucía, ¿no? Es decir, en todas las reuniones, nuestras contrapartes nos preguntaban y hablaban con enorme respeto y demás de Uruguay. Y en una reunión finalmente con el vicepresidente chino, le preguntamos a qué se debía esa curiosidad y esa admiración de China hacia Uruguay en materia futbolística, que trascendía lo meramente protocolar, ¿no? Te dabas cuenta que en la conversación había algo más que lo estrictamente protocolar, ¿no? Y este vicepresidente chino, ya una persona bastante mayor, nos dijo: bueno, yo les voy a hacer una confesión. Dice, Uruguay, el fútbol uruguayo siempre tuvo un gran admirador en China, ¿no? Y ese gran admirador era Deng Xiaoping, ¿no? El líder chino, ¿no? Claro. Deng Xiaoping en su juventud había estudiado en Francia y había visto al equipo uruguayo en las Olimpiadas de Colombes, ¿no? En el año 24. Y siempre comentaba que nunca había visto un equipo como ese, ¿no? Que realmente Deng Xiaoping comentaba con sus camaradas y demás, ¿no? El espectáculo que era ver a Uruguay, aquel equipo, ¿no? Que él lo había deslumbrado. Entonces, bueno, menudo embajador teníamos nosotros en China entonces del fútbol uruguayo, ¿no? Nada menos que Deng Xiaoping. Y lo mismo pasa en otros países. En Rusia mismo, bueno, a mí me tocó ir casualmente en el 2018 también, bueno, a una misión a Moscú. Bueno, era pleno campeonato mundial, además, bueno, las autoridades rusas me invitaron a ver el partido Uruguay-Rusia, pero incluso en la conversación que yo tenía con mi contraparte rusa,
saltó el tema del gol de Uruguay a Rusia en el Mundial del 70, claro. Aquel gol de Espárrago, ¿no? Tras una jugada, un poco dudosa, la cual Cubilla mete una pelota que se había salido de los límites del campo, la engancha, levanta el centro y Espárrago mete un gol de cabeza casi en los descuentos del partido, ¿no? Y Uruguay elimina a Rusia. Bueno, los rusos todavía se acordaban de eso y me cuestionaban con que la pelota estaba afuera, que Cubilla la había pescado de afuera y que había sido, un gol que carecía de legitimidad. Bueno, no tuvo, ¿no? Es decir, 50 años después o 40 y tantos años después seguían todavía con aquello. En fin. Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales que se habrán caído por culpa de esa jugada, me imagino. No le compres nada. Tratábamos, de llevar la cosa, ¿no? Es verdad lo que alguno de ustedes citaba hace un rato, ¿no? Que no se puede mezclar fútbol y política, es cierto, ¿no? Pero hay que reconocer que el fútbol tiene mucho de política, ¿no? Y más en este país. Y hay que reconocer también que existe a nivel mundial y más allá del fútbol toda una diplomacia del deporte. Claro. No recordemos, por ejemplo, en el año 72 cómo se rompió el hielo entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo que rompió el hielo? Lo que precedió incluso a las negociaciones que terminaron después, con el establecimiento de relaciones diplomáticas, la visita de Nixon, el presidente estadounidense de entonces, a China. Bueno, lo primero, lo que rompió el hielo fue una competencia bilateral de ping-pong, ¿no? El seleccionado estadounidense de ping-pong fue a Estados Unidos a jugar a China, a jugar contra, su contraparte China, y luego hubo, una misión también del equipo de ping-pong nacional de ping-pong de China que vino a Estados Unidos, ¿no? Así se rompió el hielo, ¿no? En fin, pero Ariel, a partir de embajadas de ping-pong, ¿no? Te traigo un poco para acá. Venezuela y Uruguay tienen algunas páginas interesantes a partir del deporte, después las podemos repasar a nivel político y situaciones interesantes que se han generado. Pero bueno, ahora en este espacio estamos, como siempre, hablando del rival de Uruguay y de la situación política. Y la de Venezuela es, en este momento, la situación política más importante, por lo menos la más presente en la agenda. Capaz que esa es una primera pregunta para vos, si identificás a la situación actual política venezolana como la situación que más hay que atender o que más se debería atender desde la política y desde el periodismo, desde la academia, de las distintas situaciones que hay en la región, o si no le das esa entidad a lo que está pasando. Yo no me atrevo a hacer un ranking, digamos, de prioridades. Lo que sí tengo claro es que lo que está sucediendo en Venezuela es un drama para Venezuela, sin duda, ¿no? Es un drama para Venezuela, es decir, es más bien una nueva etapa de un viejo drama, ¿no? De un drama ya de varios años, ¿no? Y es también un desafío para la región, sin duda, ¿no? Digo, la crisis institucional, política, social, económica venezolana, viene ya desde hace varios años, viene agravándose, ¿no? Día a día, ¿no? Y esto lo paga la población venezolana, el 50, según datos oficiales, ¿no? Es decir, el 52% de la población venezolana vive bajo la línea de pobreza, ¿no? La economía venezolana en la última década se ha contraído en un 70%. De 28 millones de venezolanos que viven en el territorio nacional, 6 millones han emigrado en los últimos años. Acá en Uruguay tenemos 34.000, ¿no? Es decir, entonces, la crisis institucional, política y social venezolana, que no es una crisis ni unicausal, ni reciente, ni espontánea, está significando un drama para un país riquísimo, ¿no? Con un enorme potencial, ¿no? Pero al mismo tiempo esa riqueza que tiene Venezuela y ese enorme potencial que tiene Venezuela la hace muy desgraciada, ¿no? Es muy codiciada, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Sin duda alguna, lo que está pasando en Venezuela es un drama para el país, ¿no?
pero al mismo tiempo es un desafío para la región, ¿no? Hoy día, como en décadas anteriores fueron otras situaciones en otros países, Venezuela parece ser un parteaguas en la comunidad regional, en la comunidad latinoamericana y sudamericana. Parecería que se está a favor o en contra, ¿no? Y esto también está significando un desafío muy grande para la integración de nuestra región, ¿no? Es decir, veamos incluso, tomemos, para no remontarnos, digamos, al principio de la historia, tomemos como punto de partida las elecciones realizadas en Venezuela el 27 de julio pasado, ¿no? Es decir, hace un mes y 40 días. Bueno, parece claro que los datos presentados por el Consejo Electoral venezolano y luego ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia son más que sospechosos, ¿no? Respecto a que realmente respecto al resultado electoral que dado a conocer, ¿no? Son más que sospechosos, y en todo caso la demora que ya es algo más que demora en dar a conocer la documentación que avale esos resultados, demuestran que la elección, el resultado electoral es por lo menos sospechoso, ¿no? Ahora bien, ¿y después qué? En estos 40 días parecería que, Venezuela de vuelta está en una situación de empate catastrófico, ¿no? Un gobierno que resiste pero que no puede gobernar, ¿no? Y al mismo tiempo una oposición que empuja pero que tampoco puede llegar, ¿no? Y esto lo paga la sociedad venezolana en su conjunto, ¿no? Pero al mismo tiempo veamos el concierto regional, ¿no? Es decir, realmente en las últimas semanas la OEA, ha demostrado que como organismo multilateral, en vez de ser parte de las soluciones, de ayudar a buscar soluciones, esa es su razón de ser, ¿no? De buscar puntos de encuentro que permitan evitar lo peor. Bueno, más que eso prefiere ser parte del problema, más que parte de la solución. Ariel. Otros organismos brillan por su silencio, ¿no? De UNASUR, nada; de PROSUR, nada; el Mercosur, del cual Venezuela es Estado miembro, suspendido, pero Estado miembro, nada, ¿no? El reciente consenso de Brasilia, ¿no? Nada, ¿no? Es decir, en fin, como que también la comunidad internacional, el silencio algo demuestra: cansancio, indiferencia, bloqueos, de todo un poco, ¿no? Y usted es un hombre de izquierda. ¿Qué significa, más allá del drama para las y los venezolanos de que usted habló mucho desde el comienzo de esta entrevista, qué significa para usted como hombre de izquierda que un país en el que se desarrolló desde fines de los años 90 un proceso político asociado a ideas de izquierda esté hoy en esta situación? Y duele mucho, ¿no? Yo te diría lo siguiente: formalmente Venezuela sigue siendo una república democrática, multipartidista, ¿no? Donde hay además gobernadores de la oposición, hay alcaldes de la oposición, hay algunos espacios de libertad y asociación, pero en la práctica sabemos que no es así, ¿no? Es decir, más allá de las formulaciones teóricas de lo que pueda decir la Constitución venezolana y lo que pueda decir el gobierno venezolano, sabemos que en la práctica no es así. Ahora, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es Venezuela en este momento, o el régimen venezolano? ¿Es el socialismo del siglo XXI? Yo creo que no. Socialismo es libertad, ¿no? En mi modesta opinión, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Es una democracia iliberal, ¿no? Es una categoría que utilizan algunos politólogos y que refieren, ubican como democracias iliberales, por ejemplo, a Putin en Rusia, ¿no? O a Erdogan en Turquía, o a Orbán en Hungría, o a Kaczynski en Polonia. Es decir, donde formalmente la democracia funciona, pero sin embargo en los hechos, hay una serie de derechos son
son menoscabados o ignorados. Es un autoritarismo electoral como fue el PRI en México, que se jactaba de ser una democracia perfecta, una dictadura perfecta. No, tampoco lo es, ¿no? Tampoco lo es, ¿no? Es un régimen socialista de partido único, como lo es China o como lo es Cuba. No, tampoco. Formalmente en Venezuela existen otros partidos, ¿no? Es decir, que naturalmente están acorralados, que esto y lo otro, es cierto, sin duda, pero en China o en Cuba no existen directamente, ¿no? ¿Es una autocracia al estilo de Arabia Saudita o de otros países del mundo árabe? No, tampoco lo es. ¿Es una dictadura clásica como hoy podría ser Nicaragua? No, tampoco. En Nicaragua tampoco está tolerada la oposición. Y además a los opositores, Ortega los mete presos, los expulsa del país, ¿no? Es un régimen desagradable, como dijo Lula hace algunas semanas, ¿no? Bueno, creo que como categoría politológica, realmente eso de desagradable, no, eso es toda una novedad, ¿no? Entonces, ¿qué es Venezuela? ¿No? ¿Qué es hoy el régimen venezolano? A mí me da la impresión, ¿no?, que el régimen de Maduro, ¿no?, es un intrincado, digo el régimen de Maduro porque es bastante diferente al régimen de Chávez. Yo diría que del chavismo, aún con sus aciertos y errores, con sus luces y sombras, que los tuvo, ¿no?, ya va quedando muy poco, ¿no? Va quedando muy poco, ¿no? El madurismo es otra cosa, ¿no? Y es un intrincado entramado de poder y de negocios, ¿no? De poder y de negocios, ¿no? Que ha configurado una especie de autoritarismo híbrido, ¿no? En algunos aspectos mucho más flexible que lo que puede ser una dictadura, ¿no? Y en otros aspectos tan rígida como una dictadura, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. ¿No? ¿Hay oposición? Sí. Ahora, también hay persecución a la oposición. ¿Hay espacios de asociación y de expresión? Sí. Pero también son tremendamente acotados. Es decir, y por encima de eso, o mejor dicho, como línea que atraviesa ese autoritarismo híbrido, ¿no?, hay también una dosis de caos y de ineficiencia, ¿no? Es más, algunos politólogos hablan de autoritarismo caótico, ¿no? Hay caos e ineficiencia, no hay una mirada de largo plazo, hay permanentemente improvisaciones, ajustes para un lado, para el otro, ¿no? Claro que siempre cada vez más inclinado al autoritarismo, sí, ¿no? Es decir, Ariel, me quiero detener ahí. Y hay también, ¿no?, una fragilidad del Estado muy grande, ¿no?, una fragilidad de la burocracia muy grande. Y cuando hablo de fragilidad, de debilidad burocrática, estoy hablando también de corrupción. Bien. Entonces, todo esto, toda esta situación que yo he descrito, todo este autoritarismo híbrido, ¿no?, que tiene poco de socialismo y que tiene poco de democracia, naturalmente que para la izquierda latinoamericana y para la izquierda uruguaya es una situación dolorosa e incómoda, pero debemos asumirla, porque en política no hay lugar para la comodidad. Ariel, simplemente para respuesta breve, porque luego mis compañeros tienen otras preguntas. Usted recién marcaba diferencias entre la situación venezolana y entre otros países la de Nicaragua. Usted decía, bueno, en Nicaragua ya prácticamente hace unos cuantos años o unos años no se permite actividad opositora por la vía de los hechos. Ahora, lo que pasó en Venezuela ahora con la salida del país de Edmundo González Urrutia, el candidato que compitió con Maduro, opositor, que fue asilado políticamente en España, en un contexto en el que ya había en el sistema judicial venezolano un proceso en marcha que podía terminar perfectamente con su detención. ¿No termina acercando la situación venezolana a esa lógica que en Nicaragua usted entiende que se ve desde antes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que evidentemente está habiendo un proceso de creciente autoritarismo en Venezuela, sin duda, que viene ya desde hace varios años y que se va acentuando, ¿no? Sin duda que sí,
¿no? Es un autoritarismo, ya digo, con peculiaridades propias, ¿no? En algunos aspectos con ciertas flexibilidades, en otras con muchas rigideces, ¿no? Pero sí hay un creciente autoritarismo, sin duda. Sin duda, y eso, no, porque también yo decía hace un rato, bueno, hay mucha improvisación, ¿no? Sí, pero la improvisación va siempre para el mismo lado, no hay improvisación, no hay, es decir, que tienda a abrir espacios, a recuperar calidad democrática, no, cada vez como que está el régimen venezolano que está cada vez cortando, dinamitando más los puentes hacia una salida, bueno, en clave democrática, sin duda. Ariel, ¿no? ahí mencionaste la salida, me quedo pensando, vos has mencionado otras veces el trabajo del mecanismo de Montevideo, ese grupo de articulación, de diálogo que en algún momento intentó algunas posibles salidas o algunos alivios a la crisis institucional. También mencionaste, y se ha hablado mucho de cuánto ese grupo ha amortiguado otras presiones extranjeras de otros países. Me pregunto ahora cómo ves vos las posibles salidas de esta situación de Venezuela en el sentido y en el marco en el que Maduro ha perdido los apoyos políticos de otros países que respaldaban o por lo menos cuidaban un poco esta articulación. Pienso en Chile, pienso en Brasil. Obviamente los cambios de gobierno en otros países van haciendo que esas alianzas caigan, pero bueno, sobre todo de figuras muy poderosas como es Lula. ¿Qué te imaginás que pueda pasar con un Maduro aislado, digamos? Es muy preocupante la situación. Sin duda. Es decir, evidentemente primero, en Venezuela la clave para la superación de la crisis la tienen los venezolanos, ¿no? Son los venezolanos los que tienen, bueno, que buscar los espacios, las instancias para un diálogo leal, inclusivo, leal, de buena fe, ¿no? Productivo, hacia una salida, ¿no? Lo que corresponde a la comunidad internacional es, en todo caso, coayudar creando un clima favorable a eso. Los que tienen que sentarse a negociar y encontrar una salida a la crisis venezolana son los venezolanos. La comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear un clima adecuado para eso, ¿no? Es decir, pero no decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer. Nosotros, ¿no? Y eso fue tal vez el espíritu, bueno, de aquel grupo el grupo de contacto internacional que Uruguay integró entre el 2017, 2018 y el 2020, ¿no? Bueno, éramos un conjunto de países que lo que nos preocupaba ante la situación venezolana, lo que tratábamos era de crear un clima favorable, de ayudar a los venezolanos a encontrarse y a conversar. Y bueno, algo hicimos en ese sentido. Yo mismo participé en varias misiones en donde, bueno, hablábamos sí con el gobierno venezolano, hablábamos con Maduro, hablábamos con figuras del gobierno, pero también hablábamos con figuras de la oposición, ¿no? Yo me reuní con Guaidó, varias veces con Guaidó, es decir, ¿no? Es decir, en fin, con otros referentes de la oposición venezolana también, ¿no? Y bueno, tratábamos de crear un clima adecuado para eso, ¿no? No logramos, pero también evitamos algunas cosas. Evitamos que la cosa pasara a mayores, porque si uno recuerda la situación que estaba en Venezuela en el 2019, ¿no? Es decir, parecía que iba a haber un enfrentamiento violento, era inminente. Bueno, eso se evitó, y creo que ahí algo ayudamos a eso, ¿no? No logramos, bueno, sentarlos alrededor de una mesa para que, bueno, negociaran y acordaran entre ellos. No, eso no lo logramos, ¿no? Pero también hubo otras alternativas que fracasaron mucho más rotundamente. Recuérdese el Grupo de Lima, ¿no? Es decir, que era prácticamente, bueno, un grupo que su principal objetivo era, bueno, que Maduro saliera de escena. Incluso ustedes se acuerdan que allá por febrero, abril del 2019 hicieron una actividad en la frontera colombiana-venezolana donde participaron el presidente Piñera, el presidente colombiano Duque, en fin, algunos otros más. Aquello fue un mamarracho, ¿no? Es decir, realmente, bueno, y otras cuestiones. Sí, sin duda. Tiene que haber algo de eso.
Creo que porque algo de esta situación se sale en términos políticos y se sale negociando. Ante una situación de empate como la que hay hoy, no de empate electoral, sino de empate en materia de fuerzas, ¿no? Entre la oposición y el gobierno, un gobierno que es especialista en resistir y en atrincherarse, porque si en algo es eficiente el gobierno venezolano es en atrincherarse, en culpar a los demás de sus propias ineficiencias, en atrincherarse y a su vez en presionar hacia adentro. En eso es especialista. A los ponchazos, ¿no? El gobierno venezolano no va a ceder, ¿no? Si la opción que se le da, a Maduro es un mameluco rojo en una cárcel estadounidense, es evidente que no la va a aceptar. ¿Quién la va a aceptar? Sí, ¿no? Ariel, sin duda que... Tiene que haber negociación. Sin duda que tiene que haber... Sin duda que tiene que haber negociación. Ariel, te consulto, sin duda es lo que decís de esto de que tiene que ser el pueblo venezolano el que tome como bueno las decisiones y lo que suceda de ahora en adelante. Ahora también hay un pedido de alguna manera de ayuda internacional, de apoyo internacional ante esto, ya que también como decía Martín y como comentábamos, los líderes opositores de Maduro están siendo perseguidos, se están asilando en otros lugares, y también el pueblo venezolano queda un poco de rehén totalmente. Y qué pasa también con el bloque chavista, si se fragmenta o no, o sea, cuáles son las salidas también para eso en lo que está sucediendo actualmente, que no está cediendo. Claro, la percepción que yo tengo es, por ahora el núcleo duro del madurismo está unido y homogéneo, ¿no? Yo creo que esperar fisuras ahí, deserciones, me parece que no, es una posibilidad muy, muy remota, hoy por hoy, me parece, ¿no? ¿Por qué? Por lo que yo decía anteriormente, el madurismo es un entramado muy tupido, muy complejo de poder y de negocios, ¿no? En donde hay un entramado cívico-militar, ¿no? Los militares venezolanos, los altos mandos venezolanos los generales venezolanos no tienen solamente mando de tropa, mando territorial, tienen también dominio sobre determinadas áreas de la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, eso genera otro tipo de cohesión. A su vez también hay un sector civil ya, una élite que se ha beneficiado de esta situación, ¿no? Es una élite conformada por componentes de la vieja burguesía venezolana y de lo que se llama, una nueva burguesía, lo que ellos llaman, ¿bien?, con ese gracejo tan especial que tienen los caribeños, una burguesía bolivariana, ¿no? Ahí hay mucho dinero en el medio. Entonces, en fin, ese entramado. A su vez, la oposición también. El gran problema de la oposición venezolana es su dispersión, ¿no? Es su dispersión, ¿no? Es decir, porque bueno, tú me dirás, bueno, ahora está Corina Machado y presentaron un candidato único y bueno, que tuvo una muy buena votación y que todo parece indicar que bueno, habría ganado la elección. Pero aún así la oposición está muy dispersa, ¿no? Está muy dispersa y además, ¿no?, también ha sufrido una serie de decepciones, ¿no? Es decir, hoy casualmente leí algunos periódicos venezolanos donde decían, bueno, es la tercera vez que un líder se nos va, ¿no? Es decir, porque bueno, se exilió Guaidó, que vive en Miami, se exilió Borges, que vive en Colombia, ¿no? Ahora se exilia González Urrutia en España. Digo, y realmente también el pueblo venezolano necesita que sus líderes estén adentro del país. Todos sabemos, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es enfrentar y lo duro que es enfrentar a un régimen autoritario, a una dictadura, los riesgos que eso supone, ¿no? Pero también todos sabemos, y nosotros por experiencia propia también lo sabemos, que el lugar de los dirigentes, ¿no?, es el territorio nacional, ¿no? Acá en Uruguay también lo vivimos, ¿no? Sereni recibió
múltiples ofrecimientos de asilo político durante la época dictatorial, entre ellos de Venezuela, ¿no? Entre ellos de Venezuela. Y sin embargo prefirió, ¿no? Quedarse acá con los riesgos que ello supuso, ¿no? Sereni tomó esa opción, Ariel. Otros líderes como Wilson Ferreira tomaron otra opción y también jugó un rol en ese contexto. Sí, porque se daba cuenta que si no volvía, perdía, es decir, Wilson volvió, entre otras cosas, porque, es decir, primero nunca quiso irse, se tuvo que ir, bueno, por un riesgo de vida evidente. Bueno, pero a Edmundo González no le cabe lo mismo en este momento, el riesgo de vida, Ariel. Sí, claro que sí, y Sereni también lo tenía, ¿o no? Está claro. ¿No? Entonces, ese es todos, ¿no? Desde los más relevantes dirigentes hasta los más modestos militantes, tomamos opciones. Yo mismo, ¿no? Yo durante la dictadura estuve, sí, 3 años preso, me quedé y después tuve que salir al exilio y en cuanto pude volví, ¿no? Porque tu lugar está acá, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, yo creo que eso también... es decir, evidentemente, bueno, González Urrutia es una persona ya incluso bastante mayor, y con una serie de problemáticas, es decir, que sí que hacía correr riesgo su vida, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Es decir, otro dirigente opositor también que está en España desde hace varios años es López, ¿no? No me acuerdo el nombre de pila. Leopoldo, ¿no? López. Leopoldo López, ¿no? Entonces, son demasiados los referentes de la oposición, ¿no? Que bueno, salen del país, ¿no? Y eso a la población, en fin, también lo desestimula un poco. Ariel, nos vamos quedando sin tiempo. Te quería agradecer este rato de charla Por Decir Algo, un programa que habitualmente no nos tomamos este rato para hablar de política, pero siempre tratamos de meterlo, así que te agradezco mucho que hayas participado. No, el agradecido soy yo, por cierto, y bueno, es decir, ojalá mañana nos vaya bien en Venezuela. Queda el deseo para la selección de Marcelo Bielsa. Un abrazo. Bueno, de esperar que sí. Y bueno, y la situación venezolana duele a todos desde todo punto de vista, y hay que seguirla, ¿no? Hay que seguirla de cerca y bueno, y tratar de ayudar a que los venezolanos se encuentren entre ellos su propio camino. Bien, ahí pasó Ariel Bergamino. En Por Decir Algo nos vamos a una tanda y ya volvemos.